por este caso. El día de hoy vamos a hablar lo que es pensión de alimentos. El alimento en el derecho de familia se utiliza para describir el derecho a recibir todo aquello que sea necesario para la subsistencia, alimentación, vestido, vivienda, transporte, salud y tratándose de menores de edad en educación. Para que exista la obligación de pagar una pensión alimentaria, se requiere además estar llamados por dos requisitos esenciales: necesidad de quien los pide y posibilidad de quien los presta. Así nadie está obligado a prestar alimentos si es que pone en riesgo su propia subsistencia. ¿Quiénes son los llamados por ley a prestarse alimentos recíprocamente? Los cónyuges, los descendientes, los ascendientes, los hermanos. Existe un orden en el que sean llamados entre sí. En primer lugar, el cónyuge respecto a su esposa o el esposo en viceversa. Segundo lugar, los descendientes respecto a sus padres. En tercer lugar, los ascendientes respecto de sus hijos. En cuarto lugar, los hermanos entre sí. El orden respeta siempre la posibilidad de quien preste alimentos, así el cónyuge no pueda prestar alimentos sin poner en riesgo su subsistencia. Se llamará a los descendientes, es decir, a sus hijos. Estos tampoco tienen la posibilidad de prestar alimentos, se llamará a los ascendientes, es decir, a los padres o abuelos. De no existir estos, se llamará finalmente a los hermanos. En este nivel de parentesco acaba la obligación alimentaria de los parientes. ¿Es posible que el mismo grado de parentesco en varios sean los llamados? Sí. Por ejemplo, si son varios hermanos en posibilidad de prestar alimentos, el juez podrá prorrogar las obligaciones de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos, salvo emergencia que amerite obligar temporalmente. El hijo mayor soltero de 18 años solo tiene derecho a recibir alimentos cuando por incapacidad física o mental no puede proveerse por sí mismo a su subsistencia. Asimismo, mientras sea con éxito el estudio de una profesión u oficio y hasta que cumplan los 28 años, subsistirá la obligación alimentaria de ambos padres. Si existe controversia sobre todo de alimentos, puede llegarse a un acuerdo del solicitante y obligado. Puede formalizarse por un documento registrado notarialmente, el cual en caso de incumplimiento podrá ser exigido en la vía judicial. Puede prestarse alimentos en forma distinta al pago de una pensión si en algunos casos pueden pactarse u ordenarse al obligado el pago directo de algunas obligaciones, como por ejemplo los gastos en educación, servicios públicos, seguros y otros similares. Existen puntos máximos y mínimos establecidos en el Código Civil para pensiones de alimentos. La pensión fijada judicialmente se establece de acuerdo a los criterios de evaluación del propio juez y deben tener en cuenta la situación y posibilidad de la familia. No es necesaria la rigurosa investigación de las rentas y patrimonios del obligado. Sin embargo, el artículo 648 del Código Procesal Civil sí establece un tope máximo. Así es embargable por obligación de alimentos hasta el 60% del total de sus ingresos netos del obligado, deducidos los descuentos de ley. Este monto máximo deberá cubrir los alimentos de total del beneficiario que tenga el obligado. El proceso para solicitar judicialmente alimentos se tramita en una vía sumarísima, es decir, de los plazos más cortos previstos en el Código Procesal Civil. Durante el proceso que conoce el juez de paz letrado, juez de familia, en el caso se puede solicitar que el obligado no sea ausente del país. En el mismo proceso, despedida de ser, en el caso informado, al centro de trabajo del demandado sobre sus remuneraciones. Asimismo, éste deberá contestar la demanda anexando su declaración jurada, impuesto a la renta, un documento que legalmente le sustituya
si no está obligado a prestar declaración jurada, estos ingresos otorgados a la pensión por una vía judicial, esta se paga de manera adelantada, aun cuando exista apelación. La liquidación de la pensión debe incluir intereses y pensiones devengadas. Desde el momento de la interposición de la demanda se puede solicitar el aumento o reducción, prorrateo, extinción o cambio de forma de prestación de alimentos. Si los hechos que pasa cuando el obligado a la vía judicial no quiere pagar la pensión, podrá ser demandado en vía de ejecución y sentencia y solicitarse medidas cautelares como el embargo de sus bienes y remuneraciones hasta por un monto de que ésta garanticen las obligaciones contraídas. Asimismo, incumplimiento podrá quedar registrado en el registro de deudores